Hoy es 21 de julio de 2026, notas de la semana, empezando por negocios, dentro de negocios e inversiones, un par de cositas. La primera es que Apple vuelve a ser la compañía con mayor capitalización bursátil del mundo, porque esta semana ha adelantado Nvidia, que llevaba ya, pues igual llevaba un año, ¿no? O más, Nvidia, no sé cuánto, pero un montón. Me acuerdo de cuando lo mencioné aquí en el podcast y fue hace mucho, o a mí me parece que ha pasado mucho. En general las inversiones relacionadas con inteligencia artificial están en un momento un poquito turbulento, porque empieza a ver quién piensa que sí y empieza a ver quién piensa que no, que sí, a ver si nos hemos pasado de frenada, a ver si nos hemos quedado cortos, luego momento, como digo, de turbulencias. La segunda noticia de inversiones es que ese momento de cierta incertidumbre, ya se sabe, me dijo una vez un financiero, estos que se encargan de mover mucho dinero, que en finanzas peor que saber que las cosas van a ir mal es no saber cómo van a ir, ¿no? Él me decía, si sabes que las cosas van bien, pues las acciones suben. Si sabes que las cosas van a ir mal, bueno, pues como ya sabes que van a ir mal y más o menos te haces una idea de cuánto de mal, pues las acciones bajan, pero digamos que bajan proporcionalmente al mal que se prevé. Pero cuando no sabes qué va a pasar, claro, no sabes si las cosas terminan yendo mal, no sabes cómo de mal van a ir. Y entonces las acciones acaban bajando más que cuando ya sabes que las cosas van a ir mal. Así que la incertidumbre, como me explicó este querido amigo, la incertidumbre para estas cosas financieras es peor que las malas noticias. Y eso, como decía, esa incertidumbre que hay en los mercados americanos relacionados con la inteligencia artificial, pues ha tenido un efecto colateral en los mercados de Asia, porque en general también todas las empresas, todas las acciones de empresas asiáticas relacionadas, sobre todo allí más que con inteligencia artificial, con fabricación de chips, fabricación de microprocesadores, memorias, etcétera, pues también esta semana han tenido una pequeña caída conjunta. Por ejemplo, SoftBank, que es el del Masayoshi Son, que tiene muchas inversiones en inteligencia artificial, pues esta semana ha caído un 9%, como digo, contagiado, como todo el mercado, por ese no se sabe qué que puede pasar con la inteligencia artificial. Y fuera de inversiones y dentro de negocios, la única noticia que me ha llamado la atención esta semana es que los de Z, la compañía esta china, los que se llamaban antes Zhipu y ahora se llaman simplemente Z.AI, han anunciado que han terminado la construcción de un centro de datos. Estos son al revés que los americanos. Los americanos anuncian siempre cuándo van a empezar las construcciones, luego a veces se construyen, a veces no. Estos lo han construido sin que nos enteráramos nadie y anuncian ahora que ya lo tienen terminado. Un centro de datos de 1 gigavatio de energía requerida. Recordad siempre la equivalencia, 1 gigavatio es más o menos un reactor nuclear. Pues un centro de datos que consume la energía más o menos de un reactor nuclear es lo que se han construido estos de Z.AI, y además han anunciado que el centro de datos está construido íntegramente con chips domésticos, con chips nacionales obviamente de China, que es donde están estos tipos. Y el destino principal de ese centro de datos va a ser entrenar a las futuras versiones del modelo GLM, de la familia GLM, que es el nombre que tienen los modelos de Z. Voy con desarrollo y esta semana en desarrollo en sí no he encontrado nada que me llame la atención. Es todo scaffolding y arneses y loop engineering. Hemos, por cierto, esta semana he detectado que se está cambiando nuevamente. Ya loop engineering queda muy del mes pasado. Estás totalmente fuera de onda si dices que haces loop engineering. Ahora lo que se lleva es el graph engineering, ingeniería de grafos. Me ha puesto todo el dinero de Donald Trump a que cualquiera de los que dicen que hacen graph engineering no saben qué es un grafo. No han estudiado teoría de grafos, no han visto un grafo en su vida, no saben para qué sirven los grafos, ni cómo se opera con grafos, ni cuáles son las propiedades de los grafos, pero da igual. Ahora lo que mola es ser graph engineer. Entonces, de todas esas chuminadas hay papers por todos los lados, pero aquí estamos para cosas un poquito más serias. Así que en desarrollo, como no hay noticias en sí, pues esta semana he abierto un poco la mano en cuanto a la parte de modelos, versiones nuevos, porque muchas veces dejo cosas fuera porque va un poquito apretado el guión, este guión exhaustivo que preparo durante horas y horas durante la semana. Vivo básicamente para hacer el guión del podcast. Bueno, pues esta semana voy a abrir un poquito la mano y voy a mencionar primero al primer modelo de Thinking Machines. Thinking Machines, recuerdo que es la startup que montó Mira Murati, y recuerdo que Mira Murati era la CTO de OpenAI en, podríamos decir, la época gloriosa de OpenAI. No empieza ya a parecer que no es casualidad toda la fuga de gente que tuvo OpenAI, incluida Mira Murati, con ese
no sé si declive, pero como mínimo el aplanamiento que ha habido en OpenAI en el último también año y medio. Bueno, pues Mira Murati se fue, creó Thinking Machines, la verdad es que no ha hecho nada llamativo desde entonces, tampoco es especialmente llamativo esto de presentar un modelo, a estas alturas me parece que compras 3 paquetes de Ariel y te regalan un modelo de inteligencia artificial, pero bueno, por algo se empieza. Su modelo se llama Inkling, escrito INKLING, es un modelo de 975 billones americanos de parámetros, está cerca del trillón americano de parámetros, es un mixture of experts, con lo cual solamente tiene 41 de los 975 activos en inferencia, modelo multimodal, con 1 millón de tokens teóricos de contexto. Digo teóricos porque yo todavía no he visto ningún modelo que a partir de las decenas de miles de tokens no empiece a desbarrar. Y bien por Murati, el modelo se ha presentado en versión pesos abiertos. La característica diferencial con la que pretenden que su modelo tenga un posicionamiento propio en el mercado es que este modelo se puede customizar, se puede hacer fine tuning, cada uno como quiera, y además es especialmente fácil hacer las dos cosas, la customización y el fine tuning, porque en su día Thinking Machines, también lo mencioné aquí, había desarrollado una herramienta que se llama Tinker, que justamente es una herramienta que permite facilitar todas las tareas de personalización y de post-training en los modelos en general, pero especialmente obviamente en los de su propia compañía. Por lo demás, en cuanto a rendimiento, coste y tal, pues muy de la clase media. No es un modelo que destaque por nada especial en las reviews y en los comentarios que he visto por ahí. Siguiente modelo versión que quiero comentar esta semana, pues es un no modelo, es una no versión, porque de repente me he dado cuenta de que hace mucho tiempo que no sabemos nada de Google. Aquí todo el mundo está sacando versiones nuevas y variantes y las saca y luego las quita porque es muy peligrosa y luego la vuelve a poner y hace una versión con razonamiento y sin razonamiento y con Mr. of Experts y sin Mr. of Experts. Y de repente Google me da cuenta de que llevo meses sin saber nada de ellos. Y hete aquí que esta semana, mientras yo reflexionaba sobre que hace mucho tiempo que no tengo noticias suyas, han anunciado que se va a retrasar la presentación de la versión 3.5 de Gemini en su variante Pro, es decir, Gemini 3.5 Pro, y dicen que va a llegar más tarde de lo que habían anunciado porque necesitan dedicar algo más de tiempo a mejorar su rendimiento, especialmente en trabajo con código. Entiendo que ahora mismo que se ha encontrado el primer gran mercado para la inteligencia artificial generativa en generación de código, en programación, para entendernos, Google igual calculó mal y pensó que todavía había que seguir produciendo modelos generales y igual han pensado, si producimos ahora un modelo genérico, en la parte de código se nos van a comer todo el pastel. Y como a día de hoy es el único pastel que parece que es comestible para la inteligencia artificial generativa, pues supongo que Google ha preferido tomarse un poquito más de tiempo y sacar un modelo con el que poder competir con todos los que han ido saliendo en los últimos 3-4 meses. Dicho eso, yo estoy haciendo igual una interpretación muy benévola. Los inversores, como menciono siempre aquí, no son nunca tan benévolos, y las acciones de Google cayeron un 4% después de este anuncio de que Gemini Pro 3.5 se retrasa. Así es la vida. Siguiente modelo versión de esta semana, pues dentro de esta especie de subsección que tengo por ahí, que es el para no olvidarnos de, pues esta semana, para no olvidarnos de, quiero que no nos olvidemos de Prism ML, esta empresita, startup, como la queramos llamar, que fabricaba los modelos de la familia Bonsai. Y los llamaba Bonsai, esta vez acertadamente, por fin hay alguien que pone nombres con cierto sentido en una de estas empresas. Los llamaba Bonsai porque desde el principio estos de Prism ML se orientaron a crear modelos de tamaño en uso de memoria reducidos para que se pudieran utilizar en dispositivos de consumo, principalmente en teléfonos móviles. Entonces, lo que han anunciado esta semana es que dentro de esta familia Bonsai han creado una nueva variante de 27 billones americanos de parámetros, pesos abiertos, por cierto, bien por los de Prism, y este modelo, esta variante, es el primer modelo de 27 billones que se ha conseguido ejecutar en un teléfono móvil en ejecución local, es decir, sin ningún tipo de apoyo desde servidores en ninguna nube. ¿Y cómo lo han conseguido? Porque si uno echa las cuentas normales de un modelo de 27 billones, ocupa muchísima más memoria de la que tienen un teléfono móvil, incluso los teléfonos móviles más pepinos que uno pueda pensar en estos momentos. Bueno, pues lo consiguen precisamente porque no hay que echar las cuentas normales. No hay que pensar en parámetros de floats de 16 ni de floats de 8. Lo que hay que pensar es en parámetros de
un bit, es decir, modelos binarios o modelos ternarios, modelos donde los parámetros varían entre -1, 0 y 1. Solamente pueden tener 3 valores. Eso hace que el modelo de 27 billones de parámetros, pero de parámetros binarios o ternarios, ocupe solamente 3,9 gigas en el caso del binario y 5,9 en el caso del ternario. Y ahí sí que ya estamos hablando de una cantidad de memoria que se puede enchufar perfectamente en un móvil, incluso sin que sea de los de más alta gama de los que se venden actualmente. Dicho eso, tampoco pensemos que un modelo, sobre todo el ternario, un modelo de casi 6 gigas, se va a ejecutar de una manera muy fluida en un móvil, porque aparte de la memoria en sí del modelo, hay que añadirle luego lo que ocupa el caché KV y todo el aparataje que le queramos meter alrededor en el caso de que se quiera hacer un uso agéntico, la palabra de moda. Con lo cual, entre que vas a tener que ocupar bastantes más de las 4 o 6 gigas que ocupan los modelos en sí, y además de eso, luego el modelo hay que ejecutarlo, es decir, luego el chip tiene que hacer cálculos de matrices como si no hubiera mañana, pues tampoco nos imaginemos que estos modelos van a ejecutarse de una manera muy fluida en el móvil, mientras además uno juega al último videojuego que haya salido o uno se infla a ver vídeos en TikTok, porque el teléfono, si hace una cosa, igual no hace la otra, o por lo menos no la hace tan fluida como estamos acostumbrados. Pero en cualquier caso, me gusta ver que sigue habiendo empresas que siguen pensando en ejecuciones locales de los modelos, que no siempre tengamos que estar colgado del típico centro de datos de Dakota del Norte, y no soy, mejor dicho, el único que se alegra de esto, porque hay rumores de que Apple está en conversaciones con los de Prism, pues para algo. Hay quien piensa que directamente los van a comprar, hay quien piensa que va a probar sus modelos, a ver cómo se comportan en entornos reales, en teléfonos móviles reales con aplicaciones reales. En fin, que se rumorea que Apple también le ha echado un ojo a estos de Prism ML. Y la última nota que tengo de modelos versiones de esta semana, y por lo tanto la última de desarrollo, porque ya digo que noticias en sí de desarrollo esta semana han sido todas aburridísimas y sin nada nuevo que aportar al panorama. Estoy viendo ya más papers al peso que con algo realmente llamativo. Así que la última de esta semana de desarrollo es la nueva versión de Kimi que ha presentado la empresa Moonshot. Y en este caso es la versión K3, el modelo Kimi K3, que esto hay que decirlo en español un poco separado porque si no suena a Química 3. Y no es que los modelos se llamen Química, se llaman Kimi y el modelo es K3. Es también un modelo de pesos abiertos. Luego voy a hacer un poquito de palanca sobre esto. Dicho eso, los pesos todavía no se han publicado en el momento del lanzamiento. Han anunciado que los publicarán el 27 de julio, es decir, la semana que viene. Es un modelo de, atención, 2,8 trillones americanos de parámetros. Esto para modelos de pesos abiertos es algo que hasta ahora era inaudito, literalmente. O sea, yo no había oído de ningún modelo de pesos abiertos que estuviera en el orden de los trillones de parámetros. Es un mixer of experts, es multimodal, tiene 1 millón de tokens teóricos de contexto. En fin, el resto de especificaciones son las que ya estamos acostumbrados a ver, pero lo que llama la atención es el rendimiento del modelo, es decir, esos 2,8 trillones de parámetros, cuando se ponen a funcionar, realmente dan un rendimiento espectacular. Tan espectacular que, digamos, hay un acuerdo unánime sobre que está mucho más cerca de los modelos frontera cerrados, de los Fable y de los GPT-Sol, de lo que se podía esperar. Hasta ahora siempre se asumía que los modelos de pesos abiertos chinos estaban alrededor de 6 meses por detrás de los modelos cerrados. Entre 6 y 8 meses es lo que se solía asumir. Este modelo, incluso los más críticos, no lo sitúan mucho más de 3-4 meses por detrás de los modelos cerrados, y los más optimistas se atreven a decir que está en el mismo tier. A lo mejor no lo supera en todo a los de pesos cerrados, pero digamos que hay quien ya se atreve a decir, bueno, la cosa está igualada. Hay cosas en las que ganan los de pesos cerrados, hay cosas en las que ganan los de pesos abiertos. Este de peso abierto, el Kimi K3. Así que el rendimiento yo creo que ha cogido por sorpresa a todo el mundo, incluido a mí. Yo no lo he probado porque no soy el dueño de Dakota del Norte y no tengo los centros de datos, pero en general todas las reviews que he leído, como digo, las más pesimistas dicen que la diferencia se ha acortado hasta los 3-4 meses. Los más optimistas dicen que el K3 es comparable, en algunas cosas más y en otras menos, pero comparable a cualquiera de los de pesos cerrados.
Añadamos a esto que, como suele pasar, este modelo se ha presentado con unos precios sensiblemente inferiores a los de los modelos de pesos cerrados y tenemos como resultado que a los pocos días de la presentación, yo diría que ni siquiera se ha cumplido una semana, Moonshot ha tenido que pausar las nuevas suscripciones porque ya no tiene más hardware, ya no tiene más capacidad de servir el modelo a nuevos suscriptores. Repito, suscriptores, no estoy hablando de usuarios gratuitos. Ha tenido que pausar las suscripciones, ha tenido que decirle, espere un momento, a la gente que venía con los fajos de dólares en bolsas de basura, que es como pagamos toda la gente de bien, para entregárselos a los de Moonshot y decirle, déjame por favor usar Química 3. Y le dijo, aguanta un poquito ahí, aguántame un poco, que estoy ahí conectando, estoy haciéndole el puente a un nuevo centro de datos a ver si consigo arrancarlo. Además de que el precio es más atractivo, además de que los pesos son abiertos, estos modelos no traen todo el aparataje de fine-tuning, guardarraíles, alignment que traen los modelos americanos, o como mínimo el que traen no está hecho por una panda de ególatras californianos que quieren protegernos al resto de la humanidad. Quizá de los que nos deberían de proteger es de ellos, pero no, intentan protegernos de los que no son ellos, que yo pienso, como el del chiste, ¿hay alguien más? Entonces, una de las cosas que todo el mundo también alaba de Química 3 es que no es tan señorita Rottenmeier como los modelos, sobre todo las últimas versiones, los Fable y los Sol, como los modelos americanos, que por defecto te tratan como si fueras un delincuente y en cuanto notan cualquier atisbo de que en tu pregunta podría llevar más adelante a cualquier sospecha de actividad tangencialmente ilegal, se te cierran en banda y además se te cierran en banda con un tono de superioridad que es insoportable y ya da igual lo que digas, da igual, en el momento en el que ellos asumen que eres un delincuente, date por fastidiado. También hay que decir en ese descargo, hago una digresión rápida, que como esto es ya nos hemos acostumbrado a que todo el mundo nos trate como delincuentes, y ya te has acostumbrado a que si te equivocas en la declaración de la renta, Hacienda por defecto asuma que lo has hecho aposta y te ponga una multa. Ya hemos asumido que cuando entras en un supermercado, por defecto tienes que dejar la bolsa que lleves en las taquillas, porque se asume que si entras con una bolsa es para robar cosas y meterlas dentro y salir corriendo como si fueras el vaquilla. Entonces ya ni siquiera choca mucho esto de que de repente un modelo de lenguaje, un conjunto de números organizados en matrices gigantescas de trillones de parámetros, te diga directamente que no te contesta porque cree que eres un delincuente. Y tú piensas, bueno, pues como el de Hacienda y como el del supermercado, ¿no? Pues todo el mundo piensa que soy un delincuente, pues este también, ¿no? Fin de la digresión, o mejor dicho, fin de esta digresión, porque, como decía antes, voy a hacer un poquito de palanca, aprovechando que hoy tengo tiempo, sobre esta noticia del Química 3, lo de los pesos abiertos, los pesos cerrados, los modelos americanos, los modelos chinos y tal y cual. Porque esta misma semana he leído un par de cosillas relacionadas con este debate y, como digo, ya que hoy tengo tiempo, pues voy a comentar un poco estas tonterías que a veces uno tiene que leer por no estar en un equipo de remo sincronizado y poder ir de vez en cuando a hacer algo a un río. Para empezar, esta semana se ha dado la curiosa coincidencia de que Anthropic ha anunciado por fin que Fable ya se incorpora normalmente a los planes de pago, a las suscripciones normales de Anthropic y que el que quiera usar Fable lo puede usar. Digo curiosa coincidencia porque qué curioso que justo sale el Química 3 y de repente Fable, que hace nada, hace un mes, era algo peligrosísimo, era algo que la gente normal no podíamos usar, según Darío Amodei, porque podríamos poner en peligro incluso nuestra propia vida y por supuesto la de los demás. Era algo que necesitaba que se creara 16 comités y que analizaran bien hasta qué punto los que somos más tipo chimpancé, digamos, que los de Anthropic, que ellos sí que son seres humanos inteligentes, pero los que tiramos más a chimpancé, ellos iban a pensar cómo nos iban a dejar usar el modelo, por nuestro propio bien, como siempre. Bueno, pues resulta que esto que hace un mes era peligrosísimo y que ellos nos iban a proteger. Oye, sale Moonshot, presenta el Química 3, la gente empieza a decir que en algunas cosas está al nivel de Fable y de repente Fable ya no es peligrosísimo. Ya, oye, lo metes en los planes de pago y si viene un tío con un billete de $100 puede usar Fable sin ningún problema. Hay veces que hay coincidencias de estas que piensas, joder, el universo es alucinante. ¿Realmente será verdad esto que dicen los idiotas de que el universo te habla? Si igual nos está hablando con esto y yo igual es que estoy sordo. Y la otra cosita que he leído esta semana, como digo, vinculada al lanzamiento de Química 3, que ha agitado mucho el debate este sobre modelos abiertos, modelos cerrados, qué es mejor, qué es peor. Pues otra cosa que he leído esta semana, porque ha dado muchas vueltas y lo he visto en 25 sitios, es un hilo en Twitter. Yo me niego a llamarle a Twitter como quiere Elon Musk que lo llamemos. Yo solamente menciono la empresa esta X cuando está dentro del
chorizo este de SpaceX, AI, Spotify, Emirates, tío bigotes. Ahí sí que digo lo de X, pero Twitter es Twitter y ya está, fin de la discusión. Bueno, pues en Twitter ha puesto un hilo Dean Ball, Dean como Dean Martin y Ball como pelota, que Dean Ball resulta ser el Head of Strategic Futures de OpenAI. Rápida nota al margen, cuando he leído el cargo de este tío he pensado, ostras, señor Dios mío, por favor, dame un puesto de estos a mí. Head of Strategic Futures, esto suena a que te inflas a ganar dinero y te tocas las narices mareando la perdiz, venga hasta que la perdiz ya va a vomitar al baño y la coges y le vuelves a dar vueltas y dices, tú vas a resistir aquí dando vueltas mientras a mí me paguen a final de mes. Un saludo, por cierto, desde aquí hablando de este tipo de puestos muy vistosos, de mucho cobrar y de, en fin, digamos, mover un poquito papeles. A todos los directores de comunicación corporativa con los que he trabajado en mi vida, saludo, chavales. Digo dirección de comunicación corporativa, como puedo decir también director de relaciones institucionales. Dos puestos que yo siempre he envidiado cada vez que estabas en la sala con ellos y pensabas, ay, tú sí que vives bien. Bueno, cierro el paréntesis. Pues este pollo, Dean Ball, ha hecho, como digo, un hilo larguísimo además, que cuando terminas de leerlo piensas, jo, macho, qué malo eres haciendo tu trabajo, porque, a ver, tu trabajo yo ya entiendo que consiste básicamente en intentar que OpenAI, si puede ser, en el mejor de los casos, que se convierta en un monopolio, es decir, que vosotros controléis toda la inteligencia artificial del mundo. Si no puede ser que como mucho la controléis entre lo del taxi, ¿no? Que los que la controléis quepáis en un taxi y de vez en cuando podéis quedar a comer y acordar cómo vais a hacer esto, en fin, qué precio pones tú, qué promoción vas a hacer tú, qué costes tienes tú, pues vamos a compartir esto, tal y cual. Y luego lo niegas todo, evidentemente, porque eso es un delito. Entonces yo ya entiendo que esa es parte de tu trabajo, me parece bien. Para eso te pagan la morterada que te pagan como Head of Strategic Futures. Pero cuando terminas de leer el tweet piensas, ostras, no lo hagas tan descarado. O sea, es que es un tweet en el que directamente te faltaba titularlo "Yo quiero ser un monopolio". Porque escondido bajo una especie de reflexión compleja, lo único que hay es una sarta de estupideces mal razonadas. Además, yo soy muy respetuoso con la gente que dice estupideces porque sí, porque todos a veces queremos desahogarnos un rato. Pero cuando alguien intenta razonar, entonces ya no soy tan comprensivo. Tengo una debilidad que me hace muy poco tolerante con las inconsistencias intelectuales. Bueno, pues este tío, como digo, hace este tweet larguísimo y en el que soltaba tantas perlas que las fui anotando como parte de las notas de esta semana. Por ejemplo, empieza el tweet diciendo que le sorprende que el gobierno chino esté fomentando tanto este sistema de modelos de pesos abiertos, como Kimi K3. Por cierto, el tuit era específicamente una especie de reflexión sobre lo bueno que es Kimi K3. Y decía que le sorprende que el gobierno chino haya adoptado esta política de fomentar modelos de pesos abiertos. Y dice que él solamente se lo explica si eso se debe a una, abro comillas, ceguera estratégica o falta de convicción en la inteligencia artificial general. Y dice que sí, que eso puede pasar porque el gobierno chino, vuelvo a abrir comillas, tiene una visión de la inteligencia artificial muy al estilo de Jean LeCun. Entonces, un par de cositas sobre esta frase que en sí misma, esta introducción del tuit ya en sí misma es una joya. Lo primero, este tío, que vete tú a saber de dónde se ha caído, dice que su hipótesis más sólida sobre por qué el gobierno chino fomenta los modelos de pesos abiertos es porque el gobierno chino tiene ceguera estratégica. El gobierno chino, estamos hablando de que este tipo, single-handedly, cree que tiene mejor visión estratégica que el gobierno chino. Yo diría que a China en los últimos 20 o 30 años, mal, digamos en el escenario mundial, mal tampoco le ha ido. Pero este tipo él piensa que él lo haría mejor que el gobierno chino. Oye, que lo dejamos ahí ya para empezar. Pero es que además de eso, menciona lo de que el gobierno chino tiene una visión de la inteligencia artificial muy al estilo de Jean LeCun, como si eso fuera algo malo. Es decir, coño, es que los chinos se han ido a asesorar o están viendo como el piernas del Jean LeCun que no ha hecho nada en la vida. Vamos a ver, el Dean Ball ¿qué ha hecho? ¿Cuáles son sus grandes aportaciones en la inteligencia artificial para compararse con Jean LeCun? Que Jean LeCun puede meter la pata, y seguro que la ha metido ya muchas veces en su vida, como cualquiera que tenga una cierta edad. Y el gobierno chino seguro que se puede equivocar y seguro que ha tomado decisiones malas y más que tomará en el futuro, como todo el mundo. Pero hombre, decir que tú crees que el gobierno chino y Jean LeCun son básicamente una panda de amateurs comparados contigo, que nos estás dando la visión real de cómo es la inteligencia artificial, pues oye, enhorabuena,
por la autoconfianza. Tú, desde luego, no te estarás gastando ni un duro en psicólogos, porque no necesitas que nadie te anime. Sigue el tuit y menciona el tío también que otra posible causa de esa política pro pesos abiertos de China es que, abro comillas, saben que muy poca gente pagaría por modelos subfrontera de China. Mira tú por dónde dices tú eso, y yo creo que un día o dos después es cuando Moonshot anunció que tenía que pausar las suscripciones porque ya no podía atender a más clientes de pago. Es que, de verdad, hay veces que uno abre la boca y no tardas ni una semana en meterte la zapatilla en la boca y decir, ¿por qué no habría estado yo callado? Pues tal cual le ha pasado a este hombre. O sea, habría muy poca gente dispuesta a pagar por modelos de China, y resulta que de repente Moonshot tiene que ampliar la capacidad porque necesita más hardware para la cantidad de gente que quiere pagar por su modelo de pesos abiertos. Vamos muy bien. Continuamos para bingo con este pollo, porque abre otro párrafo del hilo diciendo, comillas, los modelos de pesos abiertos son inherentemente deceleracionistas. Y uno podría pensar, mira, ahora vendrá una exposición sobre por qué los modelos de pesos abiertos son intrínsecamente, inherentemente deceleracionistas. Bueno, pues no. El tío dice esta frase y seguimos para adelante, patada a seguir, ninguna demostración, ningún argumento, ningún razonamiento, nada. Él dice que son deceleracionistas y punto. Hay que creérselos. Y es que él solamente menciona esta frase, que como digo, en sí misma daría para varios papers de gente que sabe bastante más que él de inteligencia artificial. Dice la frase simplemente para después añadir que incluso los aceleracionistas están entusiasmados con los modelos de pesos abiertos porque, comillas, los modelos abiertos son ingobernables y a la gente le encanta el aura de ingobernabilidad que crea sobre la inteligencia artificial en general. O sea, que los pesos abiertos son inherentemente deceleracionistas. Pero es que además los modelos de pesos abiertos crean un aura de ingobernabilidad por sí mismos. Que pregunto yo, ¿el mismo aura de ingobernabilidad que trajo Linux de código abierto a los sistemas operativos? Por cierto, Linux, el sistema operativo que ejecutan todos los servidores sobre los que corren los modelos de OpenAI. O sea, ¿estáis corriendo vuestros modelos en OpenAI sobre un sistema operativo que, como es de código abierto, trae consigo un aura de ingobernabilidad? Es un poquito irresponsable, ¿no? Correrlos mejor en los servidores que ejecuten Microsoft, ¿no? Microsoft, esa compañía que no sabe contar de 1 a 10 y a la que todo el mundo le da toda la información y todos los activos que les pidan. Y tirando del hilo este de la ingobernabilidad, en el siguiente párrafo llega ya la afirmación definitiva cuando dice, comillas, un posible desenlace de un mundo dominado por modelos abiertos es un completo comunismo de inteligencia artificial. Y aquí es cuando alguien en la sala canta bingo, porque comunismo y fascismo son las dos palabras que uno siempre menciona cuando no sabe qué decir. Entonces, pues ya está. O sea, el problema de todo esto es que va a acabar en el comunismo. Podría haber dicho también que va a acabar en el fascismo y sería la misma afirmación vacía y que asoma un poquito la patita de aquí hay una persona con el cerebro en dos tiempos. Quizá le faltan un par de jugadores para el partido al cerebro, aquí algo pasa. Pero bueno, piensas, bueno, igual se ha dejado llevar por el calor de la discusión. Vamos a ver cómo llega este tipo a la conclusión de que modelos de pesos abiertos pueden acabar en el comunismo. Su razonamiento es el siguiente. Si la inteligencia artificial se populariza, se generaliza como un mercado, como un sistema de pesos abiertos y por lo tanto a disponibilidad de todos, esto acabaría con que la inteligencia artificial sería una especie de bien básico que suministraría directamente el Estado. Cuidado que el salto intelectual, como digo, es de alguien que no ha convocado a todos los jugadores para el partido del cerebro. Te has dejado a los mejores, te los has dejado fuera, claramente, los llamado a los juveniles. Porque, o sea, aquí hay tantos saltos sin argumentar en esta afirmación. O sea, para empezar, ¿por qué algo abierto tiene que acabar siendo suministrado por el Estado? De nuevo, Linux lo suministran los estados. Yo no conozco ni un país en el mundo que le dé Linux gratis a sus habitantes. Linux ya es gratis. No necesitas que te lo den el Estado. Justamente el hecho de que sea abierto, lo que quiere decir es que lo puede usar cualquiera. Tú tienes que comprar el hardware. Sería una discusión si en la inteligencia artificial el hardware va a ser tan caro que solo los estados se lo van a poder permitir. Tampoco parece que sea la tendencia hacia la que vamos. Es verdad que los de última generación necesitan mucha computación, pero a día de hoy se pueden ejecutar en ordenadores más o menos domésticos
modelos que tienen el rendimiento de los modelos frontera de hace un año y medio. O sea que no parece que sea la tendencia. Pero bueno, como digo, ese salto de si algo está en código abierto lo acabará dando el Estado. Chico, no se me ocurre ningún ejemplo. Tendrías que ponerme alguno. Segundo, incluso aunque lo suministrara el Estado, ¿por qué lo tiene que suministrar el Estado como monopolio? Es decir, ¿por qué tiene que ser comunismo? En España tenemos Correos, que es una empresa del Estado, y hay más empresas de paquetería. El hecho de que el Estado tenga una empresa no quiere decir que ya haya un monopolio en ese mercado. Tú cuando coges el coche, a veces te encuentras con que tienes una autovía del Estado gratuita y tienes una autopista de peaje al lado. Tú verás la que coges, pero el hecho de que el Estado provea un servicio no implica necesariamente que lo provea en régimen de monopolio. Hay casos que sí, hay casos que no. No entiendo por qué lleva directamente al comunismo eso. Así que, como digo, el salto este de, claro, es que los pesos abiertos, los siguientes ya todos con pósters de Lenin en la habitación. De verdad que es un salto que para un tipo que tiene el puesto este, que vuelvo a ofrecerme, si alguien está pensando en crear en su empresa el puesto de Head of Strategic Futures, por favor, pensad en mí, pero pensad en mí con bolsas, insisto, de basuras llenas de billetes al lado. Y termino ya con esto porque tampoco da para mucho más. Me lo he tomado con calma porque tenía tiempo, pero en algún momento hay que terminar. Hacia el final del tuit menciona de pasada que él trabajó en su día en el gobierno y entonces es cuando empiezas a atar los cabos, ¿no? Empiezas a entender muchas cosas. Para empezar, empiezas a entender por qué lo contrataron en OpenAI, que es claramente para que influya en el gobierno, ¿no? Como diría el gran Jeb Cabestany, cuando lees esto de que estuve en el gobierno pensé, amigo, ahora empiezo a entender por dónde vamos. Y remata el tuit, lo termina de una manera un poquito ambigua, porque él presenta como una predicción lo que yo creo que es un deseo. Es decir, él termina diciendo, claro, ahora lo que va a hacer el gobierno de Estados Unidos es pues poner trabas al uso de los modelos abiertos, no llegar a prohibirlos, porque eso haría que no se empezaran como a ejecutar clandestinamente, que sería peor, pero pondrá problemas, requisitos legales, tal y cual. Y como digo, por el tono, a mí de alguna manera me ha sonado más que a una predicción, me ha sonado más como una recomendación, como a un mensaje de los del gobierno, que a ver si empezáis a ponerle restricciones a los modelos chinos, que estamos aquí los de OpenAI pagando todos la hipoteca y a ver si nos vais a dejar con la casa a medio construir. En fin, termino así la parte de desarrollo. Voy a las pildoritas, también esta semana hay pocas y rápidas. La primera, que la menciono la primera porque construye sobre el debate este de los pesos abiertos, es que esta semana Hugging Face, la empresa esta de, digamos, el repositorio de modelos y también de servir modelos para que el que los quiera ejecutar con APIs, pues ha dicho que esta semana un agente de inteligencia artificial consiguió romper sus protecciones, hizo un ataque de ciberseguridad y consiguió entrar y capturar credenciales sin entrar en muchos detalles ni de cuántas ni de en qué detalle. Pero lo interesante es que lo que decían en su comunicado es que cuando ellos intentaron usar a los modelos frontera, a los Fable y a los Sol de turno para protegerse del ataque, es decir, para parar el ataque y evitar que el ataque se volviera a producir, los modelos se negaron a hacerlo porque por sus guardarraíles no podían discutir con los de Hugging Face agujeros de seguridad. Agujeros de seguridad de su propio sistema, estamos hablando, ¿eh? Así que, según Hugging Face, tuvieron que cambiar de plan y usar modelos de pesos abiertos, que como decía antes, tienen los guardarraíles hechos, seguro que por alguien, pero al menos no por un adolescente mental de California, y con los modelos de pesos abiertos es con los que consiguieron identificar las debilidades del software, parchearlas y cerrar el ataque por lo menos de cara al futuro. Así que una vez más, igual es mejor que los modelos de pesos abiertos sigan dando vueltas por ahí, porque los modelos de pesos cerrados tienen estos guardarraíles que se supone que tienen que protegernos a los buenos de los malos, y mira tú por dónde acaban protegiendo a los malos de los buenos. Así que desde aquí un llamamiento a mis queridos amigos de California: no me protejáis de mí mismo, ya me protejo yo, gracias, y sobre todo no intentéis protegerme de los malos, porque aquí lo que va a acabar pasando es que los malos, que tienen mucho más tiempo y probablemente talento que yo, van a ser capaces de cargarse vuestros guardarraíles, pero yo no, con lo cual vais a acabar dándole a los malos un arma más poderosa de la que me dais a mí para que me defienda de ellos. Siguiente pildorita: Google ha cambiado el nombre de Notebook LM y lo va a llamar a partir de ahora Gemini Notebook. Es una chorrada de pildorita, sí, pero como yo Notebook LM desde el principio ha sido una herramienta que he usado bastante y que además me pareció desde el principio una gran herramienta para la gente que le guste aprender, es fascinante. O sea, esto es el paraíso de alguien curioso. Pues aunque solamente sea un cambio de nombre, por si alguien dentro de un tiempo no lo encuentra como Notebook LM,
vamos acostumbrándonos al Gemini Notebook. Tercera pildorita es que Cursor, la empresa esta que ha comprado SpaceX, AI, Spotify, Emirates, Tío Bigotes, pues la empresa Cursor ha anunciado que un grupo de agentes suyos ha sido capaz de reconstruir SQLite, también conocido en España como SQLite, pues ha construido SQLite de cero en Rust solamente a partir del manual de 835 páginas de SQLite y ha pasado el 100% de los tests que le han puesto. Es decir, que ha hecho una versión completa de SQLite en Rust solamente leyéndose el manual de SQLite. No está nada mal. Y la última pildorita y lo último de esta semana es que Netflix ha presentado resultados esta semana y entre los múltiples datos que hay en toda presentación de resultados, uno que me ha llamado la atención es que han dicho que en lo que llevamos de 2026 ya han utilizado inteligencia artificial generativa en 300 series de las que producen cada año y que las áreas en las que más la han utilizado, la inteligencia artificial generativa, ha sido cuando hay que dar imágenes de grandes multitudes y cuando hay que hacer imágenes de escenas de batalla complicadas. Eso ha sido todo por hoy, hasta cuando sea.